Martín, gracias por venir. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Es triste que empiece a tratar de pedirte que me explique esta coyuntura que a los que tenemos unos cuantos años nos vuelve a angustiar. ¿Me explicás dónde estamos parados? Estamos lamentablemente parados en un lugar que ya hemos visto muchas veces, como vos acabas de describir. Que hay una fragilidad económica muy grande, básicamente porque como en otras instancias de Argentina faltan dólares y sobran muchos pesos. Y los argentinos ya sabemos que cuando se nos acerca algo que no nos va a gustar, tratamos de preservarnos. Esa manera de preservarnos en Argentina se llama dólar, eso hace subir la cotización del dólar. Y un gobierno que no tiene control político, que tiene muchas disidencias internas, que no plantea un rumbo, que insulta a la oposición, no puede brindar una certidumbre o un cauce político para decir cómo hay que avanzar a futuro. Eso genera más incertidumbre, eso hace subir más el dólar y lamentablemente genera más pobreza. Tenemos una economía que ya empieza a estar en recesión, con precios cada vez más altos. Eso hace que pueda haber menos fuentes de ingreso y que el dinero que ganamos valga menos. Pensá que cuando tenés 7% de inflación mensual, mes a mes vos perdés 7% de tu poder adquisitivo. Si ganás 100.000 pesos, estás perdiendo 7.000 pesos por mes. Y hacés la cuenta de que perdés, ¿no? No sé, un kilo de yerba, 1.000, un litro de aceite, 700, 800, kilo de pan, 500 pesos. Vas a hacer la cuenta de lo que perdés mes a mes. Bueno, eso es lo que estamos viviendo y con una incertidumbre muy grande a futuro porque el gobierno no reacciona. Dijiste dos cosas sobre las que me quiero detener. Fragilidad económica, quiero saber de qué tenor es la fragilidad. Y lo segundo que dijiste es falta de cuerpo político, no recuerdo la expresión que tuviste. Yo comparo, déjame que tome el caballo de la Rúa. Había un tipo que quería hacer, mal, lo hizo, etcétera, etcétera, un presidente efectivamente apartado, pero un ministro que hacía. Hoy veo a Alberto Fernández comparándose con Robert De Niro, Sergio Massa invocando a Dios y la templanza, Cristina silenciosa esperando el jueves si se lanza. ¿Quién gobierna? Bueno, hoy no vemos a nadie gobernando. De hecho, vemos mucha puja interna en el gobierno desde hace mucho tiempo y creo que eso fue lo que impidió marcar un rumbo a futuro de hacia dónde iba a ir el gobierno y por ende hacia dónde nos proponía ir como sociedad. Vos nombrás el fin de la convertibilidad. Hay veces en que el problema que tenés acumulado es tan grande que ni siquiera el mejor de los liderazgos políticos puede acomodarte la salida del problema que tenés. Hay veces que el problema no es tan grande, sino que el problema lo ha ido agravando la falta de conducción política. Y yo creo que ahora estamos en ese caso. Estamos en un caso en donde desde el 2000, desde la salida del COVID, ¿sí? Las discusiones internas acerca de lo que proponía o no Guzmán, si había que no hacer ajustes, si necesitaba Argentina otro tipo de cambio, ¿no? Todo eso se fue postergando, pateando para adelante y agravándose cada vez más. Vos pensá que cuando Guzmán decía las devaluaciones son muy malas porque generan inflación, que es cierto, y ese es el origen del aumento de la desigualdad y de la pobreza en Argentina, las crisis con inflación que sigue a la crisis. Cuando Guzmán decía vamos a resistir cualquier cosa y mantener el dólar al nivel que está, la inflación era el 52%, ¿no? Hoy estamos en más del doble. Mínimo. Entonces esa es la situación, es algo que se ve. ¿Qué quiere decir fragilidad con falta de conducción política? Es como ver que la pared está rajada, que del otro lado hay una gran cantidad de agua, el dique está rajado, hay una gran cantidad de agua. Y la conducción política, en lugar de decir, mira, tenemos acá un problema estructural, bajemos un poco la cantidad de agua del otro lado y reparemos el dique, te dice, no, tapalo. Bueno, y encima la condición... ¿Hay al menos un tapalo? Yo esta mañana especulaba, laburando en vivo, digo, la impresión que me da es que no hay ni siquiera un tapalo. Sí, hay un tapalo. ¿Hay un tapalo? Hay un tapalo que quiere decir esto, por ejemplo. Cuando sube el dólar blue, también están subiendo los otros dólares, el MEP y el contado con liquidación. Básicamente esos dólares están determinados por la compra-venta de títulos, porque lo que hace alguien para comprar MEP, dólar MEP, es comprar en pesos un título, venderlo y llevarse dólares, ¿sí? Entonces, si vos querés bajar la cotización, lo que haces es, Banco Central, vendo mucho de los títulos que tengo, para bajar la cotización de esos títulos. Ahora, estoy vendiendo títulos argentinos, que es lo mismo que
endeudarte a una tasa monumental tan solo para bajar el dólar. Eso es lo que está haciendo. Entonces ahí tenés, che, emparchemos un poquito esto. Cuando Massa dice, voy a ver si me endeudo más, o voy a darles un precio especial a los ojeros para que adelanten la liquidación de exportaciones, estoy haciendo lo mismo. Cuando digo, voy a ver si consigo que el Banco Central de Brasil me financie las importaciones que tenemos de Brasil, hace lo mismo. Cuando dice, voy a usar el swap en yuanes de los chinos, quiere decir que se endeuda el Banco Central con el Banco Central chino para pagar importaciones de China. Entonces, todo eso, que son, si querés, cuestiones un poquito más técnicas, es emparchar. Son tapalos. Es tapalo. Y es postergar el problema. El problema es que si vos lo postergás, pero no adquirís músculo político para convencernos colectivamente de hacia dónde, cómo lo vamos a resolver, el parche se acumula y el problema del otro lado es cada vez más grave. ¿Sabes por qué te decía esto? Que no veo ni siquiera, porque claro, no soy economista, no entiendo economía, pero me sorprende el silencio, te decía, de Cristina Tepelle, el presidente del Banco Central, del ministro de Economía, que ayer habla de Edesur y no habla de esto. Entonces digo, dos opciones, o no la ven, no ven lo que está pasando, o lo están provocando con un objetivo que desconozco cuál es, así que se desmorone con no sé qué objetivo. No, yo no creo que haya un deseo de que se desmorone, porque el desmoronamiento económico en Argentina es el causante de la pobreza que tenemos. Vos pensás que Argentina en los últimos 50 años creció 0,4% el ingreso por habitante, año por año, que es nada. Cuando vos lo comparás con el resto del mundo crece a 5 veces esa tasa como mínimo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Argentina, para duplicar el ingreso por habitante, necesita 180 años y Uruguay 40. Entonces, a los 40 Uruguay duplicó, a los 80 cuadruplicó, 120 octuplicó, y vos seguís casi en el mismo lugar. Entonces, ¿a Argentina qué le pasó durante todo este tiempo? Creció muy poco, pero las crisis lo que hacen es alterar la distribución del ingreso. ¿Por qué? Porque cuando vos tenés una crisis de este tipo, de evaluación con inflación, ¿quién pierde? Pierde el que no compró dólares a tiempo porque no podía. ¿Qué quiere decir que no podía? Y no puede ahorrar para comprar dólares. Pierde el que no tiene, por ejemplo, su casa. ¿Por qué? Porque al día siguiente tiene que salir a alquilar y es más caro. Pierde el que no tiene un nivel educativo alto o un trabajo en blanco. ¿Por qué? Porque cuando viene la inflación pierde poder adquisitivo, porque no tiene paritarias, porque en su trabajo no tiene una función específica donde no pueda ser reemplazado o sea imprescindible. Entonces, al final, las crisis lo que hacen es que lastiman al que no tiene capital financiero, dólares, al que no tiene capital físico, sus cosas, y los economistas decimos capital humano, un nivel de educación, un trabajo en blanco. Es decir, ¿a quién jode? Al que está más abajo. Entonces, cuando vos ves la Argentina es una torta que no se agranda, cada vez peor distribuida. De hecho, nosotros hemos hecho un trabajo, vos sabés que la encuesta permanente de hogares mide cómo está distribuido el ingreso, cuáles son los niveles de ingreso. Desde el año 74, que es la primera hasta hoy, vos podés hacer este ejercicio, que es, quiero ver, si no se hubiera alterado la distribución de ingreso en la Argentina, ¿cuánto sería la pobreza? Y la pobreza sería 10%. Wow. Si hubiéramos crecido, pero con una distribución de ingreso mala, como Uruguay, la pobreza sería 18%. Si hubiéramos crecido sin crisis, es decir, sin alterar la distribución de ingresos, la pobreza en Argentina sería 0. Esto no es un invento, esto es un ejercicio en base a la encuesta permanente de hogares del año 74 y la de hoy. Entonces, cuando vemos el estado en que vivimos, el estado que tenemos y el estado en que vivimos cotidianamente, es parte de esto. Entonces, lo que hay que hacer es evitar las crisis. Evitar las crisis requiere un buen manejo del Estado, porque si no el Estado insostenible, que gasta cada vez más, pero gasta mal, sin resolverte problemas, genera crisis. Pensando en la conducción política, la falta de conducción política, una de las aristas que vos mencionabas, asume Massa y se dijo, bueno, virtualmente es el jefe de gabinete, chau Mansur, chau Rossi eventualmente. Y hoy se dijo, iba a ejercer la conducción económica. ¿Sergio Massa es? Sergio Massa, cuando reemplazó a Guzmán, se transformó en un conductor de orquesta. ¿Por qué? Porque cuando estaba Guzmán sin poder político, básicamente lo que ocurría es que cada instrumento tocaba la partitura que quería. Ahora, ¿qué pasa con Sergio Massa? ¿Conduce una orquesta? Sí. Puede tener mucha más influencia, injerencia y hasta poder sobre otros ministros para decir, mira, esta es la partida que te manda, esto es lo que hago, llamar al Banco Central, voy a inventar un dólar especial para este, para el otro. Pero lo que pasa es que, a pesar de que conduce la orquesta, la partitura es muy mala. Entonces, ¿qué hay? Hay más poder concentrado, yo creo que todavía menos del que él le gustaría,
uno de los motivos por los cuales vos decís, che, ¿por qué no hablan? ¿Por qué no sale a hablar el presidente del Banco Central, el ministro de Economía, la vicepresidenta, el presidente? En gran medida porque cuando ocurren estas cuestiones, lo que uno aprecia es que la coyuntura o la gravedad de la coyuntura se utiliza para una puja de poder interna. Entonces digo, la culpa es del Banco Central, por ende dame el Banco Central a mí también. Es como si teniendo más instrumentos vos pudieras corregir el problema. Vos, si vas a tocar esta música que viene tocando hace rato, no se va a corregir el problema, de hecho se va a agravar el problema. A lo mejor sea esto que yo te decía que no veo cuál es, que el desatar o dejar que se generen estas zozobras como puede ser el dólar, tenga que ver con la idea de concentrar mayor poder, digámoslo, Pelle es el último bastión de Alberto Fernández en la conducción de algo. Bueno, vos fijate qué pasó, ¿no? Pasó cuando renunció el jefe de asesores de gabinete, Aracre, que había subido el dólar, automáticamente trataron de echarle la culpa a Aracre y entonces Aracre se va. Alguien más que opina distinto de mí y que no lo quiero adentro. Ahora es el Banco Central. No es muy distinto. Primero, yo creo que en momentos de tanta angustia, hacer esa lectura interna es vivir en una burbuja. Tal cual. No es muy distinto tampoco del tono que ha tenido este gobierno permanentemente, ¿no? Alberto solapadamente diciendo que la culpa es que Cristina torpedea al gobierno, Cristina diciendo que tiene funcionarios que no funcionan, mientras todo se fue deteriorando. Claro. Abrimos la fragilidad. Traducímela más específicamente. ¿Qué nivel de fragilidad y qué nivel de consecuencia de esa fragilidad? Bueno, tenemos un nivel de fragilidad muy alto. Muy alto es... no sabemos cómo son las próximas semanas, el próximo mes, de acá las paso, que son 4 meses. Sí. Bueno, eso es lo que no sabemos. Esa es la situación en la que estamos. Hay vencimientos muy importantes de dólares en julio, ¿sí? Si no recuerdo mal, como 3 billones de pesos, 3 billones de pesos que el Tesoro tiene que renovar, y que si no hay una propuesta de cómo continúa la Argentina colectivamente después de las elecciones, los tenedores de esos pesos no van a querer renovar. Eso es una fragilidad muy grande porque si no lo renovás o lo emitís o no lo pagás, y ya lo hemos vivido las consecuencias que tiene esto. Entonces, hoy vos decís yo no entiendo de economía, pero la verdad que eso es mentira. En Argentina todos entendemos de economía porque necesitamos entender de economía para sobrevivir, esa es la verdad. Pero eso nos da un ejercicio muy importante en términos de ver ciertas señales y angustiarte y reaccionar. Por ejemplo, el dólar subió, a ojo, 15% en los últimos, la última semana. Sí. ¿Quiere decir que la Argentina está 15% peor que hace una semana? No. ¿No? Está mal, pero no es a ese nivel. Entonces, el valor del dólar es un termómetro bueno o malo, es un termómetro para los argentinos de nuestra preocupación. ¿Es bueno o es malo? Y no es muy preciso, porque no es que en una semana estamos 15% peor, pero sí es una manifestación de nuestra angustia. ¿Por qué? Porque la gente cuando ve que va a tener un problema delante, dice yo quiero algo que me preserve un poquito, que no dependa de nadie acá adentro. ¿Qué se llama? La moneda de otro país, dólar. Claro. Entonces es como una suerte de garrocha, de cuando viene esto que tenemos que cruzar, que es un río turbulento, que vemos la correntada con rápido, que bueno, el que puede dice, mira, lo poco que tengo lo salto al otro lado con el dólar. Entonces el dólar es una manifestación, cuando vos ves estas escaladas, de preocupación. Y la preocupación tiene que ver, como te decía, con una fragilidad estructural, que este gobierno la fue agravando, y con la falta de una convicción y un poder político que nos digan tranquilos. Cuando vos escuchás al presidente en el medio de esto, en un programa de radio, no te quedas tranquilo. Cuando vos lo escuchás a Massa, al ministro de Economía, hablando de Invocar a Dios, sí. No te quedas tranquilo. Cuando vos otra vez escuchás que el ministro de Interior dice que sigue habiendo funcionarios que no funcionan, no te quedás tranquilo. Cuando decís, bueno, y ahora va a hablar Cristina, que en el pasado cuando habló generó terremotos para su propio gobierno, no te quedás tranquilo. Bueno, esto es fragilidad sumado a que cuando veo la grieta que se está rajando la pared, me dicen, no, mira, no te preocupes, estamos mirando esta otra pared y esta está bien, o la emparchan, y vos ves que la emparchan en la Argentina ya ha emparchado muchas veces en el pasado. Entonces, ¿qué es? Que a mí con las crisis, alguien me decía, un profesor hace mucho tiempo,
¿cómo es la reacción con las crisis? Juan Carlos de Pablo. Decía, es como el arca de Noé. Si a vos te dicen, viene el diluvio, y viene el diluvio, ¿qué haces? Bueno, trato de comprar el boleto para el arca. Si estoy lejos o me despreocupo o quiero especular, por ahí no compro. Pero a medida que veo que empieza a llover, empieza a gotear, vas y compras el ticket para el arca de Noé. El ticket para el arca de Noé en la Argentina se llama dólar. Me quedo pensado y sostengo que no sé de economía, técnicamente al menos, y entonces digo, bueno, y me acomodo en las categorías que ya conozco. ¿Qué es una hiper? ¿Qué es una devaluación brutal? ¿Más recesión? ¿Este nivel de fragilidad abre las puertas a qué de todo eso? Depende de la dinámica política. En principio, ya el propio, cuando vos ves que la brecha es tan grande, te está diciendo algo que la gente primero, no puede comprar el otro dólar, el dólar oficial, y cree que el dólar va a valer más. Cuando ves que el campo no te liquida a pesar que le ofrezcas 300, te dice, creo que el dólar va a valer más. Cuando ves que el gobierno empieza a ofrecer distintos dólares de distinto tipo, el propio gobierno te dice el dólar va a valer más, claro, este dólar no es sostenible. Entonces, lo que uno aprecia es que el propio gobierno cree que el dólar debería valer más. Eso es una devaluación. En la Argentina las devaluaciones tienen costos muy grandes, como te explicaba antes, en términos sociales, del tejido productivo, ¿sí?, de pobreza y desigualdad. ¿Por qué el tejido productivo? Vos pensás que sos un comerciante hoy, estos días, ¿sí? Y tenés stock. ¿Qué haces con el stock? ¿Lo vendés? ¿No lo vendés? ¿Por qué? Yo creo que lo guardás porque sabes que no lo puedes reponer. Pero depende, por ejemplo, mira, afecta distinto a distintos sectores. Entonces, yo el otro día estaba en la zona sur de la ciudad, en el barrio Fátima, ¿sí?, un barrio popular. Hablé con una panadería, con una verdulería y después con una ferretería. El de la verdulería, la chica de la verdulería me dice, yo voy 3 veces por semana al mercado central a comprar. Ergo, ¿cómo ajusto los precios? Voy al Banco Central, miro al mercado central. Voy al mercado central, veo a cuánto me dieron, le pongo un plus y lo vendo. Perfecto. El de la panadería y almacén, más o menos me dice, bueno, miro cuánto me traen la bolsa de harina, me la acaban de subir del viernes al lunes, ¿sí?, ajusto el precio del pan. El ferretero es distinto, ¿por qué? Porque el ferretero hace mucho tiempo que tiene un montón de arandelas, tornillos, no es que las acaba de comprar, no las acaba de comprar, entonces no sabe a qué precio las va a reponer. Si vende, probablemente cuando termine de vender se dé cuenta que va a comprar menos cantidad de la que tenía. Ergo, perdió capital. Ahora, ¿puede cerrar? Y no, tiene que comer. Tiene que vender para que... Entonces lo que está haciendo es hundiéndolo. Todos venden menos, todos tienen menos margen. El que repone cada más tiempo, más capital propio se está comiendo, más problemas tiene. Y esto lo que va a hacer es, otra vez, inducir una recesión, generar menos puestos de trabajo. Y probablemente que haya empresas pequeñas o medianas, como en toda recesión que tiene la Argentina, que cierren las persianas. Entonces, esta es la fragilidad que tenemos. Tenemos fragilidad de, si tenemos una devaluación, que en la Argentina, como hay 2 dólares, hay un dólar que ya se está devaluando. Y eso implica que vas a tener inflación más alta. Vas a tener inflación más alta, con menos ventas, con menos puestos de trabajo. Eso, clavado, es más pobreza, sobre una pobreza que ya es muy alta. Y después vos hablás de riesgos más altos, ¿no? Mencionás una hiperinflación. Yo te tendría que decir que en este contexto, ¿qué es este contexto? Un contexto donde tenés control de cambio. El precio de lo que vendés es relativamente alto, ¿no? Las exportaciones argentinas, tenés una sequía, pero el precio de las cosas que estás vendiendo está en picos históricos. No deberías. No deberías. Ahora, ¿cómo es la ingeniería de una hiperinflación? Ya tengo inflación muy alta, tengo un episodio que me hace pensar que adelante la inflación va a ser más alta, es decir, vengo al ritmo de 7%, tengo una devaluación abrupta de los dólares, del dólar blue, del MEP, del contado con liquidación, ergo yo digo, se va a pasar esto a precios, ya me voy un escalón más arriba. En el momento en que se diluye, se disuelve el poder político, eso es lo que te da un espacio para escalar a otra dimensión del nivel inflacionario que tenemos hoy. Yo apuesto y espero que eso no pase. Sí, que tengamos todavía la cordura suficiente adentro del gobierno y colectivamente para que el poder político en Argentina pueda todavía conducir esto y después arrancar otra etapa.
En esto aparece un fenómeno que es la discusión económica de Milei, que dice dolarización. Primero, Javier Milei es... Alguien inconsistente en lo que dice. Totalmente inconsistente. Nada de lo que dice puede ser llevado adelante. Nada de lo que dice puede ser llevado adelante. Que es un demagogo. Sí, es alguien que apela es un populista, sí. Alguien que apela. ¿Qué es un populista? Un populista es alguien, primero, que emprende un discurso en donde tiene la representación absoluta del pueblo versus alguien, contra alguien. No importa si es contra la casta, contra los rusos, contra... Trump decía el pantano de Washington, pero se arroga el derecho de representar al pueblo, ¿sí? A los que no están representados, porque todo es corporaciones, porque todo... Entonces, lo primero que describe o que caracteriza el populismo es eso. Lo segundo es presentar diagnósticos falsos y soluciones equivocadas. Soluciones de corto plazo que parecen lindas pero que no se pueden implementar y que además inducen error en creer cómo va a funcionar. Construir un muro. ¿Sí? Arrancó, Sí, Arrancó sí. con el muro. Pero nada de eso resuelve los problemas que le quería contar a los americanos, que alguien viene y te saca tu trabajo. ¿Por qué? Porque en el medio está el comercio internacional y entonces la injerencia de China, que se multiplicó por varias veces en su participación en el contexto internacional. En el medio está la automatización, en el medio está la inteligencia artificial, la robotización. Entonces no es un problema de que si pongo un muro la clase media estadounidense va a tener más trabajo. ¿Por qué? Porque en el contexto actual el que piensa el iPad se hace hipermillonario, pero el trabajador industrial que fabricaba el iPad pierde su trabajo porque está haciendo en otro lugar. Entonces, aunque hago un muro y no vengan los mexicanos, no es la solución al problema. Pero me quedo pensando esto. Milei hace lo mismo. Milei, ¿qué dice? Milei dice, la dolarización va a resolver nuestros problemas. Lo primero es que hoy no hay dólares para dolarizar. Sería malo. ¿Es inviable? Es inviable, sí. Pero es bueno, porque aparte digo, si se dolarizara hoy, ayer escuché un economista que dijo, llevaríamos las jubilaciones a $10 y Sí, los salarios a... No me acuerdo, perdón. Mira, hay gente que piensa... Hay gente que cree que dolarizar es como volver a la convertibilidad en el sentido que si ganás 80.000 pesos vas a ganar $80.000. Bueno, eso no va a pasar. Vos tenés que encontrar con los pocos dólares que tenés cómo puedes cambiar la masa de pesos que hay circulando por esos pocos dólares que tenés. La única manera es con un tipo de cambio muy, muy alto. Muy, muy alto. Que de los 80.000 pesos me queden 80. Con suerte. Que 80.000 pesos terminen siendo $80. Con suerte. Con suerte, sí. Porque además hay otra cosa que no dicen quienes abogan por esto, que hacen un montón de cálculos, pero falta una parte sustancial, que es, si yo reemplazo todos los pesos por dólares, mis depósitos en los bancos los hago también en dólares. Hoy, si vos mañana un banco tiene problemas, si vos tenés depósitos en pesos, el Banco Central emite plata y te devuelve los pesos, hace de seguro de tus depósitos. Si mañana yo tengo dólares en los bancos, no sé quién me asegura que si el banco tiene un problema me devuelvan los dólares. Entonces tengo que tener más dólares en el Banco Central para respaldar los depósitos. Entonces no es solo la cuenta de los pesos que tenemos en el bolsillo, y hay que poder tener un porcentaje de los seguros garantizados con más dólares en el Banco Central. Bueno, eso, claro, no tenemos los dólares. Primero, tenemos reservas negativas. Faltan dólares. Faltan más dólares para asegurar los depósitos. Entonces, al final, cuando haces la cuenta con todo eso, te da un tipo de cambio que el salario promedio de la Argentina va a ser nada. Claro. Ayer escuché a este economista que daba la cuenta y no me la acuerdo con precisión, pero era espeluznante. $10 de jubilación, 30 el salario promedio. Eso o sea, que retomo lo que dijiste. Es decir, ¿es una solución lo que está proponiendo? No. O sea, Milei es un populista con diagnóstico falso y soluciones equivocadas. Sí. ¿Y por qué prende? Aparentemente digo. Por un enojo acumulado que tiene razón de ser. Lo que pasa que yo pienso que el diagnóstico pasa por otro lugar, porque ¿cuál es el diagnóstico acumulado o la bronca acumulada? Este Estado así no nos sirve. La verdad que este Estado así no nos sirve. Claro, pero claro que es cierto. La pregunta es que entonces no tengamos Estado, ¿no? Esa es la respuesta que propone Milei. Achiquemos el Estado lo máximo posible. ¿A qué? A que no te provea educación pública,
a que no provea subsidios a nadie, porque estamos hablando de un nivel de pobreza enorme. ¿Qué va a hacer con eso? ¿Va a brindar subsidios o no va a brindar subsidios? ¿Va a haber un banco central que te garantice que tus depósitos, si un banco hace mal las cosas, estén preservados? ¿O no? Si los bancos hacen mal las cosas, quebrarán y vos perderás tu plata y el mercado lo arreglará yendo a otro banco, pero vos vas a haber perdido tu plata. Si yo te di un voucher para estudiar, analicemos que yo repauto vouchers a todos para estudiar. Todas las escuelas públicas y privadas están abiertas para que vayas a estudiar. ¿Dónde vas a ir? Voy a ir a la mejor. ¿A quién van a tomar? Al que además del voucher ponga plata. ¿Qué resolviste? Las mejores van a tomar a los de más poder adquisitivo. Claro. Y aquellos que no tengan esas cosas, ¿van a poder ir a esas escuelas? No van a ir a escuelas que no solamente van a ser las peores, sino que van a estar desfinanciadas. Entonces, no se sostiene a mí. Vos sabés que yo tengo una relación con Bono. Bono dice, ¿cuál es el problema de los populismos de hoy? ¿Sí? Que los vemos en todos lados y que surgen en gran medida porque si vos sos llamativo en los medios, enseguida podés captar la atención. Pero dice, el problema es que funcionan como un cuento de hadas. Te digo, ahí abajo está, el monstruo está abajo. ¿Quién es? Los mexicanos, diría Trump. Por eso el muro. O los chinos. Vamos a ser duros con China. O la casta. O el pantano de Washington. Pero al final te asusto con algo, te digo que te voy a defender, me arrogo la representación del pueblo en directo y después no tengo ningún instrumento para resolver esas cuestiones porque además el problema no está ahí. El problema hoy de la Argentina es que la política no se anima a ordenar el Estado. ¿Qué quiere decir no se anima a ordenar el Estado? Cuando Pepe Mujica asumió, dio un discurso. Parte del discurso decía, la prioridad número 1 de nuestro gobierno va a ser la educación, la 2 la educación, la 3 la educación, la 4 la educación. Obviamente la Asamblea Legislativa estalló en aplausos. Y siguió, y dijo, pero para decirle un gran sí a la educación, vamos a tener que decirle un montón de no a otras cosas. Bueno, hace rato que el Estado argentino gasta en un montón de boludeces. Y desordena al Estado porque tiene que atender otras cosas y nunca le alcanza. Por gastar mal, por gestionar mal. Entonces, como no puede hacer eso, a pesar de que tiene cada vez más plata, desordena al Estado y te desordena la vida. ¿Qué quiere decir que tiene más plata? El Estado Nacional, comparado con hace 30 años, tiene 80.000 pesos más por familia tipo por mes para gastar. ¿Dónde está? ¿Dónde están? Vos decís, che, yo miro a mi familia, ¿tengo 80.000 pesos más por mes en salud, en educación, en seguridad, en jubilaciones? No. Agarra tu manzana. Decís, bueno, ¿cuántas familias vivimos en mi edificio? ¿Cuántas familias vivimos en la manzana? Toda esta plata debería estar, no está. Ese es el problema. Ese es el problema. Entonces, eso es lo que hay que corregir. Eso requiere un mejor Estado. Eso requiere entender que un Estado que se desordena, porque la política no sabe decir que no a las cosas, te desordena la vida cotidianamente, en la inflación, en la inseguridad, en la educación, en la salud. Eso es lo que viene pasando. Eso es lo que viene pasando. Y eso hay que, insisto, ordenarlo con carácter, diciendo que no, pero también con algunos acuerdos. Porque si no es imposible ordenarlo. Es imposible. Yo creo que el camino de la Argentina va por ahí. Cuando decís acuerdos, inmediatamente te van a decir tibio, negociador con la casta, Milei, o con el Belcebú, a los que quieren intransigencia. Primero, ahí vienen otra vez las mentiras, ¿no? Si uno mira alguna nota hace poco en La Nación de Hugo Alconada-Amón, de qué es lo que hay abajo de Milei. Provincia por provincia, en financiamiento. Bussi en Tucumán, Menem en La Rioja, sí. Todo. Sí, y personas que han tenido denuncias de todo tipo y color, que son menos conocidos que Bussi o que Menem. Entonces, abajo está lo que él llama la casta no lo aceptó porque es malo. Entonces, eso es lo que hay debajo, primer punto. Entonces, ahí tenés... me perdí con el hilo de la pregunta. No, digo que te van a decir tibio por negociar. Ah, tibio, perfecto. Entonces digo, eso, primero, eso es lo que hay abajo. No es bueno. Eso es lo que ha transado durante mucho tiempo en todos los lugares, que otra vez es tan bajo que no ha sido ni siquiera incorporado, porque ha sido dejado de lado. Gente que no tiene voto, gente que ahora se va a colgar de Milei, pero gente que le va a proveer que, básicamente, cómo financiar una campaña. En segundo lugar, las ideas malas no son como un virus, no se te contagian si no querés.
Entonces, es muy fácil emprender un diálogo con el otro si vos estás convencido de las cosas. Y yo creo que hay líneas ordenadoras del Estado que se pueden consensuar porque hoy discutimos en eslóganes en lugar de discutir contenido concreto. Te voy a decir algunas. El kirchnerismo te va a decir los derechos de los trabajadores son inalienables. La parte de mi ley te va a decir vamos a dinamitar la ley de contrato de trabajo, flexibilización total, etc. En el medio hay algo que es la fuente de la litigiosidad en Argentina, una enorme parte viene por ahí, que son las multas laborales. Las multas laborales no van al Estado, no van a los gremios, se las llevan en no menor medida cuando incitan al juicio los abogados laboralistas. Terminemos con eso. Yo creo que ahí hay acuerdo. Jubilaciones. Terminemos con la jubilación y el privilegio. Yo te he presentado un proyecto, no es difícil, lo único que hay que hacer es decir que vos estuviste aportando una jubilación de privilegio, te reconozco hasta acá, de acá para adelante aportás al régimen general, a la 24.241, como todos nosotros, y se acabó. Entonces no tenés un régimen donde vos aportás, pero te llevas mucho más que lo que aportás. Listo. Las tarifas, ¿hay que subirlas? Sí, porque se vino atrasando. Ahora, ¿es tu culpa que te atrasaron las tarifas? No. No. ¿Me vas a tirar el problema por la cabeza de la noche a la mañana? Hacer un acuerdo en donde, ¿qué quiere decir eliminar los subsidios? Todos los años las tarifas van a tener que subir más que la inflación. ¿Durante cuánto tiempo? Depende, lo queremos corregir en 2, 3, 4. Yo si soy oposición, estaría conforme con eso, porque quiere decir que en 4 años no heredé el problema. Las empresas públicas, vos no podés tener empresas públicas que compitan con una empresa privada, que pierdan plata, pero tengan un régimen laboral mejor que el de la empresa privada, porque entonces el subsidio que le damos todos pagando impuestos se va para un mejor régimen laboral de los trabajadores, incluyendo tener más empleados. ¿El Estado Nacional tiene empleados más? Sí, porque el kirchnerismo pobló de empleados públicos el Estado Nacional. Pero el 23,5% tienen más de 60 años. Se van a jubilar. No reemplacemos lo que no tenemos que reemplazar. Entonces hay acuerdos que te ordenan el Estado y que para mí generarían, en virtud de darnos tranquilidad de que se resuelve el déficit, que es muy importante en la Argentina, más importante que en otros países resolverlo por una cuestión de reputación acumulada, que se puede hacer. Y yo creo que eso mismo vale para todas las jurisdicciones, vale para la Ciudad de Buenos Aires. Yo en la Ciudad de Buenos Aires veo gastar en cosas que me gustaría que estén en las escuelas, en los hospitales, en la seguridad. Nosotros estamos relevando, por ejemplo, hospital por hospital los faltantes. ¿Por qué? Porque los queremos resolver el primer día. A veces no es un resonador, a veces está roto el microscopio. No sé, en el PENA, las torres de la amparoscopía. Lo mismo pasa con la educación. Nosotros tenemos un drama con la educación, un drama. ¿Podemos poner todos los recursos ahí? ¿Podemos, por ejemplo, primero, darles a los docentes más tiempo remunerado dentro de la escuela para que mejoren cómo enseñan lengua, comprensión de texto y matemáticas? Sí. Pero les podemos pedir presencial, más presentismo, dándoles un plus, porque el ausentismo es muy alto. ¿Le podemos pagar más a los que tenemos que mandar a los colegios menos privilegiados? Al revés de lo que dice mi ley. Porque si no, las trayectorias educativas se abren. Si vos tenés una buena condición de base, si en tu casa tus padres tuvieron la suerte de ser profesionales, o te pueden brindar libros, o ya arrancás mejor. Y cuando ya arrancás mejor y llego a la primaria, resulta que me dan tan pocas horas de matemática, porque me meten un montón de otras cosas y no tengo jornada extendida, o eso se va implementando de a poco, que lo que ocurre es que aquel que viene con buena base puede aprovechar lo poco que tiene de matemática y comprensión de texto y pasar, y el otro no. Entonces, en sexto grado, 4 de cada 10 chicos en la ciudad no llegan a ese nivel. Bueno, ayer estaba en Barracas. Inseguridad. Hoy los problemas de las ciudades o de los estados no son un problema unidimensional. No es que digo inseguridad, entonces yo caigo solamente con el Ministerio de Seguridad. Vos vas a Barracas y tenés barreras urbanas, tenés tren, tenés autopistas, tenés paredones donde están los hospitales monovalentes de salud mental. Todo eso hace que el entorno sea más agresivo. Si además no iluminás, si además no tenés un mapa de puntos calientes de delito donde desplegás recursos específicos, si además no le instruís a la policía que cualquier cosa que esté fuera de lugar, no solamente un delito, alguien que transita sin casco, alguien que va a contramano, alguien que estaciona en el lugar equivocado, si todo eso, si el entorno no lo modificás, no ayudas a la seguridad. Hoy para resolver problemas tenés que decir, este es el problema, ¿cuánto puede contribuir cada área del Estado a resolver este problema? Lo mismo vale para con la educación, ¿no? Si los padres no tienen la tranquilidad para mandar a los chicos al colegio, es muy difícil que vayan al colegio. Lo mismo pasa con los piquetes, ¿eh? A ver.
Vos en los piquetes tenés dos cosas simultáneamente. Obviamente tenés la tercerización de los planes en las organizaciones sociales y tenés el uso de eso para protestar en la ciudad. Ahora yo te digo cosas que no se hacen y que yo lo he visto en Jujuy o Mendoza. Primero, cambiar el código de convivencia y tener una justicia contravencional que te diga, mira, si haces esto está bien, si haces esto otro está mal. Por acá no podés protestar, no podés cruzar calle. El momento en que cometés un delito rompiendo, te aplico la ley penal. Primer punto. Segundo punto, hoy mucha gente va con chicos, ¿no?, a las manifestaciones. Mujeres y niños. Mujeres y niños. Yo te doy un plan para que vos puedas mandar a tu hijo al colegio. El momento en que le traes a una manifestación tenés una multa. Tenés una multa y entonces vas a tener menos. Porque nosotros como sociedad estamos haciendo un esfuerzo para compensar la desigualdad enorme, la pobreza, pero sobre todo para preservar a la próxima generación. Le descontás del plan a esa madre que le pones fue con una su niño. multa. A las organizaciones, no importa si es un gremio, si es una empresa, en Mendoza y en Jujuy les embargás las cuentas por protestar donde no deben. Y por último, algo que nadie dice, el transporte que se usa para traer gente es el mismo transporte que se usa para otras cosas. El mismo, los colectivos, las combis. Yo te digo, en el momento que vos aceptás plata, que ni siquiera sé cómo te la dan, para trasladar piqueteros a la ciudad, en la ciudad no puedes operar más. Le sacás la habilitación para que el tipo... Sí. Es la primera que escucho una propuesta concreta. Sí, porque todo el mundo se indigna y te dice, no, no van a estar, pero la pregunta es, ¿y cómo no van a estar? Si todo eso no funciona, ¿crees en el uso de la fuerza pública dentro de la ley para desalojar? Sí, y por eso también creo que es importante que no exista la maniobra de traigo chicos y mujeres. Claro, porque no podés aplicarla. Es porque la policía está para hacer cumplir la ley. Todo fuera de la ley, nada fuera de la ley. Eso vale para la policía, pero también vale para los que protestan. ¿Estás preparado para que en campaña te tiren que fuiste ministro, Cristina? Sí, es algo que se conoce. Fui 4 meses, me la pasé peleando, pero además ya fui diputado por Juntos por el Cambio, senador por Juntos por el Cambio, embajador del expresidente Macri. Pero viste que hay como un purismo. Yo siento que hay un nivel de absolutismo, de purismo peligroso. O sea, que hay un tamiz de... Me preocupa eso. Mira, yo lo que he visto últimamente es mucha agresividad. A veces agresividad con gente que ni siquiera está participando del debate político, ¿no? Me parece que no deberíamos transcurrir por ahí, pero si alguien de un extremo, si se enoja Milei o si se enoja Alberto Massa con algo que digo, no me importa. Me dedico a tratar de modificar qué es lo que pasa en la Argentina, tratar de convencer gente para que vote una ciudad distinta, un país distinto, etcétera. Lo que me preocupa es que a veces estamos entrando en un contexto donde aquellos que opinan, pero que no participan de la disputa pública, ¿sí?, también se los amenaza. Lo he visto que lo han hecho con encuestadores, he visto que lo han hecho con periodistas, lo he visto hecho con analistas económicos. Entonces, la verdad que ese nivel me preocupa. Yo creo que lo que tenemos que debatir nosotros son ideas. ¿Padeces de alguno de los pecados capitales? No soy particularmente... tengo que pensar cuáles son. Yo te voy a tratar de ayudar. Sí, Soberbia. Seguramente en muchos te van a decir que sí. Soy... si tengo que elegir uno de todos, soberbia. Lujuria. No, lujuria no. Ira. No. Avaricia. No. Gula. No. Como cuando algo que me gusta mucho, como bastante, pero no... Me faltan 2 más. Si hay algún católico en la sala que Sí, me ayude, sí. porque me quedan los otros 2. Soberbia. ¿Por qué? Porque la verdad que una de las cosas que nos pasa a nosotros es que yo, por lo menos, cuando estoy transitando un lugar o veo algo que me parece problemático y que hay que resolverlo, lo primero que pienso es cómo resolverlo. El problema está que muchas veces uno piensa, esta manera mía de resolverlo es la mejor. Y no menos, claro. Y ahí me parece que entra el pecado de la soberbia y la manera de curar el pecado de la soberbia es con el diálogo. Es con el diálogo, si no es muy difícil. Claro. Por otro lado, el diálogo, cuando se transforma el diálogo en política pública, no tiene que perder estas dimensiones. Primero, la dirección es innegociable, la secuencia de la política pública es un tema de prioridades, la velocidad es un tema de músculo político. Pero lo que vos no podés negociar es la dirección de algo. Vos podés negociar la secuencia y la velocidad, pero no podés negociar la dirección. No. Me faltó envidia y pereza. No, ninguna de las dos. No. De los 7, es soberbia.
Dice Woody Allen que solo hay dos cosas importantes en la vida, una es el sexo y la otra no me acuerdo. Así es. Dice eso Woody Allen. ¿Y? No me acuerdo. Esper ahí sentado. Esper, no sé cómo llegamos, y ahora es pregunta Esper del programa, habló del Viagra. Sí. No consumo Viagra. Pero agradecemos Viagra. la creación por la eventualidad. He probado el Viagra alguna vez, no me ha gustado nada, no me ha gustado. Creo que el invento de Viagra más la extensión de la vida biológica ha creado una manera distinta de disfrutar para los adultos mayores. Total. Y aparte nos atrevemos a hablar del sexo. No, pero además porque sos más vital que antes. No sé, yo tengo 52. 59. 59. Sos más vital. Re. A los 60 o a los 65. Yo lo veo, a veces me cruzo con alguien y digo, ¿cómo de 65 están? Pero por otro lado, no es solamente un tema de vitalidad física, de que se va a vivir más, sino que hay más capacidad de disfrute. Ni hablar. Gracias a los desarrollos tecnológicos. Hubieras quedado bien diciendo, ¿cómo tenés 51? No parece, pero ya fue. No pasa nada. Te lo digo fuera. ¿El amor es para toda la vida? ¿Cómo es la frase? El amor es para toda la vida, pero dura... Es brava la solo un frase. día, ¿no? ¿Cómo es esa? Hay una No, frase. pensé en otra frase más brava. No, Pero más. pero se renueva todos los días. Sí. El amor el amor depende mucho de tener la suerte de encontrar a alguien. Mucho. Estamos al borde del elogio a Peterson. No, pero depende. ¿Por qué? Porque el amor para toda la vida, uno no sabe quién es toda la vida. Es decir, vos si te casás a los 25 y prometés amor para toda la vida, uno puede decir, el que soy yo hoy va a amar al que sos vos hoy toda la vida. Pero mañana vos vas a ser distinto y yo voy a ser distinto. ¿Por qué? Afortunadamente. Sí, afortunadamente. ¿Por qué? Porque te van pasando cosas que te hacen modificar. A mí me acuerdo, hablando de una vez cuando estaba hablando de la soberbia, una vez cuando estaba en el colegio, un preceptor me dijo, ¿sabes qué? A vos te van a cambiar las minas y tus amigos. Y es cierto, las circunstancias te van cambiando, las vivencias, las derrotas, los fracasos, aquellos que se te acercan y te corrigen algo, los aciertos también, no marearte con cierto, te van cambiando. Entonces, yo puedo prometer que el que soy hoy yo, te va a amar toda la vida al que sos vos hoy. Después, ¿quién seré mañana? ¿Carla Peterson es? Una grosa. Nada, yo lo veo... Hay algo que vos por ahí lo sabés, pero mucha gente no sabe. Carla es hiper talentosa actuando, pero la persona que vos ves en pantalla, cuando hace una tira que te hace reír, que es cercana, que es cariñosa, que reconoce a los demás y que es generosa con los demás, esa es ella en la vida real. Esa es ella en la vida real. Ella actúa cualquier cosa que le pidas, desde comedia hasta tragedia. Pero es así. Es querida por sus pares, es querida por la gente que trabaja en el medio, y lo es porque no tiene ínfula, no tiene vanidades puestas mal. Es una persona que realmente tiene el eje muy claro. Es copada. Es copada. Déjame es copada. es copada. ¿Monogamia? Monogamia, sí, monogamia. ¿Por elección, por convicción o porque...? No lo sé. A ver, no sé. Monogamia porque es así. Y es así ahora para nosotros. Después... se va viendo. Los que somos mañana no sabemos. Que ya asumo que no cambiaste de idea, pero lo pregunto siempre. ¿Nos morimos y qué pasa? Yo ya te lo dije, a mí me gusta tanto y es tan difícil soltar. ¿Qué quiere decir soltar? Yo me acuerdo, cuando Gaspar recién había nacido, tenía 1 año. Estábamos en una pileta con Carla y estábamos solos. Y Gaspar estaba flotando con un salvavidas, nos abrazamos y nos pusimos a llorar los dos. Y cuando empezamos a hablar de por qué nos había pasado eso, porque eso está tan bueno que es muy difícil imaginar un día no va a estar.
soltar eso, a eso me refiero. Lo mejor que podemos hacer, la otra vez estuve en el homenaje la conmemoración de la Shoah y el levantamiento del gueto de Varsovia, y citaron un educador, si no recuerdo mal, polaco, judío polaco, ahora no me va a salir el nombre, pero enseguida Janusz Kozak, me parece, que decía: es inadmisible dejar el mundo como está. Vamos a dejar el mundo. La pregunta es, ¿qué hicimos? Y a veces ese que hicimos es para los que tenemos cerca, qué le legamos, qué le enseñamos a los que nos van a suceder, a quién ayudamos en el transcurso de nuestra vida, y los que intentamos hacer política, en el fondo tratamos de resolver problemas que no son de nuestro entorno, que son un poquito más grandes. Entonces, a pesar de eso, de que el paso por esta vida está justificado, en mi opinión, de esa manera, a mí me gustaría que haya sortija calecita, que haya otra vuelta más. Por eso, si me preguntás, me gustaría creer en la reencarnación. ¿A qué se parece cuando Gaspar, tu hijo, te dice te amo, papá? A nada en el mundo. A nada en el mundo. La risa genuina de Gaspar y el te amo, papá, no hay nada. No hay nada. Nada que se compare con eso. Nada, pero nada. No me haga llorar, veo que ya me está tratando de hacer llorar. Pero no, pero es algo como muy... Cuando Gaspar era muy chiquito, me acuerdo que viajamos una vez con Carla en avión y Gaspar tenía, no sé, 4 meses. Y lloraba, entonces yo me lo puse en los brazos y al rato se quedó dormido. Y era un viaje largo, ¿viste? Y yo decía, me emocionaba sé que es un tema de la naturaleza, la confianza de... Se entrega y se entrega a aquellos que lo vamos a cuidar. Pero siempre me acuerdo de la otra parte. Mi vieja, yo un día le pregunté a mi vieja cómo había hecho para educar 3 hijos, que con mucha libertad, con mucha libertad, a mi hermana María, a Román, mi hermano, y a mí, con mucha libertad, pero con mucha responsabilidad. Dije, ¿cómo hiciste? Y me dijo esto, me dijo, mira, primero cuando yo cumplí 13 ya vivía en Bernal, a mí me dieron la llave de mi casa. De hecho, tiempo después, en la embajada en Washington, vino alguien que eran hijos de un vecino de mi madre, que decían, no, la casa de tu madre era algo muy atípico para la época, las libertades que tenían. Pero me dijo, yo los eduqué así porque el día que nació Román, que es mi hermano más grande, y me lo pusieron encima, me di cuenta que buscaba seguridad en mí, pero que era otra persona distinta que yo. Wow. Que no era una extensión mía, que yo no podía tener. Podía ayudarlos a crecer, pero no podía decirles por dónde crecer. Entonces a mí me pasa eso con mi hijo y a veces es la duda todo el tiempo de si eso lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. ¿Y cómo te va saliendo? No lo sé. No lo sé, lo vamos a ver más adelante. A mí me encanta lo que es mi hijo, me encanta. Yo te afané una frase que creo que acá o en el otro programa dijiste, que es que cuando nace un hijo sos reparto para toda la vida. Sí, eso me enseñó un amigo mío cuando lo tuvo. Me dijo, sos el actor de reparto de la película de tu vida. Sí, es así, y es el rol que tenemos que tener. Sin alejarnos, es decir, yo creo que si uno lo que hace es alejarse de sus deseos y necesidades, también es un problema. También es un problema, porque no es algo bueno que le estamos enseñando. Entonces, ese delgado equilibrio entre los nos y los sís, entre mostrar que vos también sos libre y podés hacer tus cosas para que las vea, pero ponerle límites al mismo tiempo, es muy difícil, es muy difícil. Por otro lado, cuando me preocupo de si lo estoy haciendo bien o mal, también pienso, bueno, venimos haciendo esto desde hace cientos de miles. Y tan mal. Aparte tiene una madre copada, no te olvides. Que con la madre copada tenemos... ¿Sabés que ayer fue, y la recomiendo, Dolores Fonsi es una película extraordinaria, que se llama Blondie. Te la recomiendo. Y ayer la fue a ver mi suegra, habíamos ido a ver nosotros al estreno en el Bafisi con Carla, fue mi suegra y Carla fue a buscar a mi suegra y fue con Gaspar. Y bueno, a Gaspar le encanta ver a la madre, de hecho a veces en casa hace cosas de actuación, ¿no? Pero ayer le chocó porque primero hay una escena donde se besa con alguien, entonces llegó justo para esa escena y después la vio a la madre putear. Nosotros le decimos obviamente que no está bien, ¿sí? Que las malas palabras son malas, depende del contexto y cómo se usan, ¿sí?
Entonces la vio a Carla, la vio besarse con alguien que no soy yo. Y puteó. Y la vio putear, sí. Y yo al mediodía tuve la suerte, porque no puedo, por producto del trabajo, pero tenía una actividad cerca después y pude ir a almorzar con él. Entonces estuvimos hablando de eso, de qué le pasó cuando vio que la madre se besaba con otro, y esto de que puteaba mucho en cámara. La verdad que la primera parte no le gustó, realmente no le gustó, pero la otra se divirtió y me la contó una y otra vez, de ver a la madre haciendo lo que a veces le decimos que no se puede hacer. Me gustó que vengas. A mí me encantó, como siempre, la verdad que es un placer poder charlar así. Igual para mí. ¿Sabías que el precio del oro